Vamos a seguir fracasando si seguimos queriendo enseñar como nosotros aprendimos o pretender que el estudiante de hoy es igual a lo que fuimos nosotros. Hay que trabajar con la curiosidad, con la criticidad y la creatividad. La inteligencia artificial no tiene esto, la tecnología no tiene esto. Y ese es el papel del docente de hoy, hacer lo que la tecnología no puede hacer. Bienvenidos al programa Rompiendo Esquemas. Una vez más, entramos en su casa con la comodidad de sentirnos bien acogidos. Igual que siempre, nuestros invitados de platino y diamantes. En el día de hoy tenemos desde Colón al profesor Dionisio Góndola. ¿De dónde, Dionisio, viene usted? Bueno, soy director del Colegio Bilingüe Benecer y del Centro de Colón. O sea que estamos hablando de un colegio privado. Correcto, un colegio muy particular. Bien, está bien. Con 33 años de servicio a la comunidad educativa. Bien, y tenemos del Ministerio de Educación, por favor, doctora. Érida Morales de Balbuena, Directora Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos y Coordinadora Nacional de la Red de Docentes de Español. Están viendo dos cánones importantes, eslabones de la educación en Panamá. ¿Qué pudiéramos decir, doctora Érida, ahora que inició el nuevo año lectivo en este país, en donde estamos hablando de un cambio en la educación, siglo XXI? A ver, cuéntenos, ¿cómo están funcionando ustedes que se encargan de jóvenes y adultos? Sí, gracias, doctora Argénida, nuestra maestra de muchos años. Gracias por la oportunidad de compartir los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación para atender a la población mayor de 15 años que en algún momento de su vida no completó su trayectoria educativa y que a través de los diferentes programas que se desarrollan en la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, tenemos una gama de programas para atender a esa población. Podemos iniciar con 63 centros educativos que tenemos a nivel nacional, que ya no solo son nocturnos, profesora Argénida, sino que también tenemos centros que tienen horario matutino y vespertino. Esos 63 centros educativos están distribuidos en las 16 regiones educativas del país. Además de eso, nosotros atendemos la educación penitenciaria. Tenemos 16 centros penitenciarios a nivel nacional en donde ofrecemos servicios educativos a los privados de libertad. Tenemos el programa de teleeducación fundamentado en el Decreto Ejecutivo 263, mediante el que se ofrecen servicios educativos a la población de áreas de difícil acceso, llámense las comarcas, sectores vulnerables de las diferentes regiones educativas, y en ese sentido hemos completado ya 203 centros educativos en todas las áreas de acceso difícil a nivel nacional. Atendemos también a los jóvenes de riesgo social. Tenemos centros de custodia y cumplimiento que están amparados en la Ley 40. De igual manera, los centros educativos para los jóvenes de riesgo social, que son los centros de formación de educación integral. Además de eso, tenemos 80 centros a nivel nacional en donde atendemos a la población de educación primaria de adultos. Todos aquellos padres de familia que no saben leer y escribir y que es un elemento fundamental para que un padre pueda ayudar a su hijo, que él haya completado por lo menos la educación primaria.
En este sentido, nosotros responsablemente, o sea, el Ministerio de Educación, a través de nuestra dirección, atiende a esos padres de familia. Y así le hemos pedido a la señora ministra que a través de los directores regionales hagan esa sensibilización entre todos los padres de familia que no saben leer y escribir y aquellos que no han completado sus estudios para que ingresen a los centros educativos en donde damos educación primaria. Pero además de eso, también tenemos, que es parte de la Ley Orgánica de Educación, que en la educación primaria tenemos una formación para el trabajo, que son cursos de educación para la vida, para que aprendan un oficio y les sirve para el emprendedurismo. Y allí, en este renglón de los centros de formación para el trabajo, formación laboral, tenemos 20 centros a nivel nacional, en donde es lo que usted observa en las diferentes ferias a nivel nacional, que están las señoras que enseñan a cómo elaborar polleras, cómo elaborar tembleques, las artesanías, los artículos de ebanistería, la cerámica, toda belleza, repostería. Todos estos insumos le permiten a la persona que está estudiando primaria, que cuando termine la primaria, este oficio le sirva para un pequeño emprendimiento. De esta manera nosotros, bueno, el programa de posalfabetización, pues como usted sabe, profesora Argénida, la alfabetización le corresponde a otra institución. Cuando ellos saben, los señores saben dibujar su nombre, vienen con nosotros y entonces viene el fortalecimiento de la lectura, la escritura y los cálculos matemáticos. En este inicio del año escolar nosotros estamos muy contentos por todo lo que ha ocurrido, pues felizmente desde el 2 de marzo nosotros iniciamos en esta aventura didáctica andragógica, porque como bien conoce la comunidad en general, pues la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos trabaja con estrategias didácticas con enfoque andragógico, pues es una población que tiene una segunda y una tercera oportunidad de rediseñar su vida. Bueno, hemos tenido una información bien llena de conocimientos para que usted sepa qué se está haciendo en nuestro país en torno a todo lo que es educación para adultos, para jóvenes. Tuve la suerte, la oportunidad en Barcelona, cuando trabajaba en el Centro Médico de Audición y Lenguaje, que el doctor José María Torres de Gasó me mandó al Promoción Profesional y Obrera, PPO, para que en lo que teníamos la asociación, el club de disfémicos, tartamudos, pudieran ellos también ir aprendiendo algo nuevo, algo diferente, y esa fue la oportunidad que nos dio en un momento dado este país, creando lo que era el plan de emergencia. Salía la gente con aprendizajes, luego vino el INAFOR, el SENAFOR, y ahora tenemos el INADE. Y los tenemos a ustedes, cuidando que la educación sea integral. No solamente aprenderás a leer y a escribir, sino que quedas con un aprendizaje justo para poder continuar. Yo le agradezco a nuestra doctora, directora de educación de adultos, de jóvenes, que no solamente van a aprender y a escribir, sino que salen con una manera, una forma de poder ganarse la vida honestamente. Y eso es bien importante. Gracias, porque ella ha sacado de su tiempo para venir aquí a explicarnos un poco de lo que han empezado a hacer. Usted tiene el compromiso de regresar. Claro que sí, doctora Argénida, pero antes de retirarme quiero mencionarles también que nuestro lema para este año es hacer de cada joven y adulto que pasa por nuestras manos una mejor persona. Bueno, eso es educación, la integralidad,
eso de tratar la intergeneracionalidad, que estén jóvenes, que estén adultos, que en otro momento se quedaban en el aire para toda la vida. Ahora alguien les atiende, alguien les ayuda a lograr una meta. Meta significa camino, recuerden. Y o dos, hacia lo largo. El método es el camino hacia lo largo, en donde todos tenemos que ganar, ganar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted. Gracias. Y ya inició el nuevo año lectivo, lo vimos con nuestra invitada del Ministerio de Educación, y ahora nos vamos hasta Colón, en donde los colegios dejan lo que uno llama huella en la comunidad, y eso es importante. Nuestro invitado, el Magister Dionisio Góndola Mesa, lo hemos invitado otras veces aquí. En Colón, él tiene buena fama de esas que tenían los maestros de antes y que deben seguir conservando los maestros de ahora. Es un tesoro que se nos da para poder ayudar a validar la vida de otros a través del conocimiento. Pero resulta que la escuela es integral. Mira aspectos, usted mira aspectos del espíritu. Sí. Claro, es parte de la formación integral a nuestros chicos. El conocimiento, por lo visto, sí, lo cognitivo y la parte física también. Claro que sí. Porque hay que integrarlo todo. La educación es para ayudarnos a vivir mejor, para ayudarnos a vivir bien, delante de hombres, mujeres y delante de Dios. Su colegio se llama Ebenezer. Correcto. Un colegio fundado bien por la comunidad eclesiástica de Iglesia de Dios, y Ebenezer significa piedra de ayuda, que viene a ser una institución que desea brindar nuevas oportunidades a esta generación de colonenses, dar una respuesta a las necesidades que evidencian nuestra región educativa. Creo que muchas veces el ministerio apunta e intenta poner como una misma receta para las diferentes regiones educativas. Sin embargo, cada región tiene sus particularidades, tiene sus problemas, sus necesidades. Y nosotros hemos identificado muchas realidades en Colón. Creo que la educación no debe separarse del contexto sociocultural del entorno en el cual dirige el proceso educativo. Entonces, nosotros tenemos una educación con énfasis en el ser, porque no se trata de dar a conocer algo que no sabía, sino hacer del individuo alguien que no existía. Transformación. Entonces, en esa transformación, el educador tiene que convertirse en líder. Correcto. Un líder que encausa, que motiva, pero no hay motivación si no existe necesidad. Siglo XXI, ¿qué clase de educación necesitamos? Yo creo que es muy evidente, y lo decimos constantemente, que el mundo cambió. Sin embargo, uno de los mayores errores es cuando nosotros intentamos atender a esta generación con el mismo formato o enseñarle de la misma forma que aprendimos nosotros. Nos encontramos en el siglo XXI, donde el escenario ha cambiado en su totalidad. Tenemos una generación de estudiantes con nuevos intereses, con nuevas formas de pensamiento, y el futuro, el Panamá de los próximos 20 años, se está construyendo hoy, se está forjando hoy en nuestras aulas. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ya no triunfa el que más sabe, sino el que mayormente puede desarrollar sus habilidades blandas, capacidad de resolución de conflicto, lenguaje digital y computacional, aunque ciertamente uno de los desafíos
más grandes que tiene la educación de hoy, del siglo XXI, no es el mayor. Creo que la brecha más grande que tiene nuestro sistema no es la digital, es la emocional. Y hay que trabajar con nuestros chicos una educación de propósito que les ayude no solamente a adaptarse a un sistema, a obedecer un sistema, sino mejorar el sistema, que ellos sean capaces de mejorar su entorno, que sean capaces de construir una mejor provincia, una mejor región. Y esto se logra impulsando jóvenes seguros, que desarrollen su autoconfianza, que desarrollen las capacidades comunicativas, que sean asertivos, que sepan adaptarse a los cambios, que sepan trabajar de manera colaborativa. Y esto no se consigue con los libros. ¿Qué oportunidades, qué actividades, qué desafíos le brinda el educador de hoy a los estudiantes? No se trata ya de memorizar, no se trata de cuál es la forma de encender un avión y gano 5 en el ejercicio, pero cuando me monto el avión no se eleva, el avión no vuela. Vamos nosotros a esas prácticas, vamos a esas vivencias que permitan a los chicos adaptarse a las realidades, poder asumir desafíos, no paralizarse por el temor, sino saber que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y esa capacidad de crear lo tienen nuestros chicos. Hacia esa dirección el educador de hoy debe dirigirse. Hacia esa dirección. Antes los administrativos miraban los papeles, cuánta matrícula, en fin, y el educador enseñaba. Ahora usted lo está involucrando a los dos en el hecho de educar. Claro que sí, porque creo que en ese énfasis en información, en documentos, en datos estadísticos, nos ha llevado a una deshumanización de las escuelas, una deshumanización de los aprendizajes. Y el estudiante sale con mucha información, pero no es capaz de traducir esa información en el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Cuánto él vale? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿A quién puedes ayudar tú a ser mejor? ¿A quién les puedes extender la mano? ¿Qué tienes tú para que Colón, para que Panamá, para que el país, para que las provincias centrales sea mejor? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuáles son las huellas que estás dejando? ¿Qué te dejó la generación anterior y qué le estás dejando tú a la que viene? Hacia esa dirección debemos guiar a nuestros estudiantes, y hay que trabajar con una sinergia. No se puede trabajar mucho. Han trabajado con el concepto de que la intervención del papá puede ser perjudicial, que muchas veces el padre de familia se convierte en enemigo de la escuela y hay una cultura de transferencia de culpabilidad, y el maestro dice: los papás no forman a los hijos, los padres dicen los maestros no son igual que antes, la escuela dice que el director no ayuda. Hay un ambiente de hostilidad y de total división, y cada quien por su lado no permite que la escuela sea la respuesta. Para quienes venimos de abajo, solamente la educación es la que nos permite tener esa movilidad social, ese crecimiento. Entonces debemos tener escuelas totalmente humanas, escuelas que respondan no solamente a la necesidad cognitiva, sino también a la necesidad emocional, y que le brinde todas esas oportunidades de ser lo mayormente funcional en esta sociedad. El éxito de la escuela del siglo XXI no se mide por cuántas computadoras tiene, sino cuántos pensamientos son capaces de encender y cuántos corazones son capaces de robustecerse en amor por su nación, por su región y por la gente alrededor. Hacia esa dirección debemos dirigir la escuela de hoy. Ser puentes entre lo que una política educativa te puede dictar y lo que tu comunidad te está exigiendo. En mi país, el suyo, Panamá, hace mucho tiempo, desde que yo estaba en la escuela primaria, se califica autocontrol de las emociones. No han cambiado ni siquiera eso. Pero de verdad aprendemos qué es una emoción
y cómo cultivándola se llega a un sentimiento. Todavía aquí estamos hablando de educación de la sexualidad, que debería ser educación de la sexualidad humana, porque no somos animales. Pero ¿cómo puedo cambiar un me gustas por un te quiero, te amo, estoy contigo? Todo eso se puede variar desde un aula de clases en una convivencia plena con el hogar. Estamos rescatando a la familia con la educación que tenemos. Creo que hay que ser positivos y he visto algunos intentos por lograrlo a través de la escuela para padres, a través de algunas actividades que intenta que la escuela abra sus puertas a las familias, porque el que es bueno en familia entonces va a ser bueno en sociedad. Y la escuela y la familia deben ir de la mano. Y definitivamente, como usted lo mencionaba, el maestro debe ser culturalmente sensible, porque si yo busco el programa, yo soy profesor de español de un 9º grado, y yo accedo al programa y veo todo lo que me indica que debo dar, es lo mismo que accede el de Panamá Centro, lo mismo que accede el de Herrera, el mismo que accede el de Boca del Toro. Pero resulta que yo me encuentro en una región donde los chicos amanecen todos los días con un muerto nuevo, o que presentan problemas de autoestima, donde tienen inseguridad, donde ya ellos no pueden salir de su entorno, no juegan, no tienen amigos, no tienen convivencia, porque resulta que su espacio de vivienda es zona roja y ellos todas esas emociones llegan a la escuela entonces a descargarla. Muchachos que tienen miedo a comunicarse, que tienen miedo a ser un amigo, que tienen miedo a mirar a la cara a las personas, que tienen miedo a disentir, dar sus opiniones porque temen que eso le pueda representar algún peligro. Entonces, ¿qué el maestro trabaja cuando se encuentra con estas realidades? No hay problema social que no pueda ser resuelto a través de la educación. Y el maestro debe entender el poder que tiene y poder liberar a los chicos, a esta generación de la presión donde las circunstancias lo han puesto, pero al final las circunstancias no nos definen. Ciertamente tenemos espacios donde quizás él pueda encontrar poca inspiración y dice que si en tu círculo nadie te inspira, en vez de un círculo lo que tienes es una cárcel. Pero la escuela tiene el poder suficiente para mostrarle a esta generación oprimida, quizás que muchas veces se siente sin esperanza, donde el mismo hogar que se supone que debe proteger, cuidar e impulsar es el que te oprime y te cercena las alas. El maestro debe enseñarle a ese chico que hay más, es encender su luz, es mostrarle que hay una esperanza, que hay un poder, que él puede construir su mañana. Y yo creo que sí podemos, sí se puede. El maestro, el educador ha sido hasta ahora un curador de lo que es la guía didáctica. Ahora tiene que convertirse en un guía más cercano, porque la comunidad está allí esperando resultados. ¿Quién puede cambiar la delincuencia en salud emocional para todos? En análisis de lo que estudias y aprendes de memoria. ¿Quién puede ayudar si tal vez el mismo educador está viviendo todo ese proceso de enfrentamientos en la comunidad en donde él vive? Definitivamente que nadie se escapa de las circunstancias desfavorables que nos toca como parte de este mundo vivir. Sin embargo, la investidura docente siempre nos ha comprometido con algo más. Siempre se ha hablado de que el docente debe tener una fortaleza interior, higiene mental, salud emocional. Y yo creo que mientras más nosotros nos comprometemos con ese apostolado que nosotros asumimos, sí lo vamos a lograr. Sí se puede. Ciertamente nosotros no controlamos el pasado de
de esos chicos que llegan a nuestras manos, pero sí podemos determinar con qué se encuentra él a partir de que llega a mis manos. Y nosotros podemos cambiar la historia de mucha gente. Yo creo que Dios, que es Jesús, que es el más grande maestro y nuestro ejemplo, nos dota de esa capacidad para que nosotros podamos cumplir con ese himno del maestro que tiene unos versos tan espectaculares, que esparcimos torrentes de luz y vamos con la espada de la verdad. Y yo creo que el salón no solamente se convierte en ese laboratorio de conocimientos, sino en ese campo de guerra donde nosotros libramos batalla y llevamos a la victoria a nuestros estudiantes para un futuro prometedor. Vamos a una pausa, regresamos rapidito, estamos cómodos en su casa. Y regresamos de la pausa, vieron, no fue muy larga, porque es interesantísimo lo que el señor director del colegio Ebenezer nos está informando de esos cambios que se pretende hacer en la educación panameña, cambios que ya en muchos países están viendo si dan resultados o no. ¿Qué haría usted en este momento si fuera directivo del Ministerio de Educación? Interesante, yo creo que las tareas son muchas y los informes estadísticos creo que muestran muchos de los desafíos que tiene la educación panameña, y creo que se intentan desde los espacios propios hacerlo. Algunos hablan del tema del presupuesto, que debe ser mejorado. Yo sí creo que Panamá debe priorizar en temas presupuestarios la educación. Sin embargo, todo no está en el presupuesto, porque si se tratara de eso, la educación de Estados Unidos fuera la mejor, si se tratara de inversión y de presupuesto. Yo creo que es todo un engranaje, toda una sinergia. También estamos en la era digital. Algunos datos estadísticos indican que menos del 60% de los estudiantes panameños no cuentan con un dispositivo tecnológico, y nosotros cada vez nos encontramos cómo la digitalización mueve el mundo. Sé que se han hecho esfuerzos. Ahora hay un programa Entre Pares que intenta formar a los docentes con los conocimientos tecnológicos y así también dotar a cada estudiante de un dispositivo para que eso le permita desarrollar todas esas competencias, ese lenguaje computacional que le permita adaptarse mayormente a las circunstancias. Sin embargo, yo que soy fruto de la educación me enseñó a confiar en mí mismo. La educación me permitió ver que había mucho más. Por la educación yo sueño cada día con un mejor Colón, con una mejor familia. Por la educación yo me esfuerzo, aun cuando las fuerzas parecieran que no me alcanzan. Y yo creo mucho en la parte humana de la educación. Tenemos muchos estudiantes con ansiedad, muchos estudiantes con problemas de autoconfianza, muchos estudiantes que no creen en ellos mismos. Y mientras ellos no crean en ellos mismos, por más información que yo les pueda brindar, ellos no van a poder salir. Hoy hay más conocimientos. Tenemos la inteligencia artificial que te da información, pero no le da formación. ¿Quién te dice, quién te consuela? ¿Quién es custodio de tu autoestima? ¿Quién te empodera? ¿Quién te permite que tú puedas visualizar todo el talento que tienes y buscar que esto se traduzca en tu mejoramiento de calidad de vida? Por eso yo creo firmemente, creo que por muchos años hemos hecho un énfasis en el conocimiento, tanto así que cada vez que sale alguna aplicación, herramienta tecnológica que ayuda en el conocimiento, hay un ataque de parte de muchos líderes educativos. Recuerdo en el año 2000, cuando salió Google, algunos decían que esto iba
a levantar una nueva generación de profesionales incompetentes, que esta herramienta producía un estancamiento cognitivo. Ahora, 26 años después o 20 años después, nos encontramos con la inteligencia artificial. Ciertamente había algunos aspectos, algunas inteligencias que antes se estimulaban más, que ya no se estimulan. Antes de salir la calculadora, los adultos mayores ya de otra generación, y usted lo podrá explicar mucho mejor que yo, son muy hábiles con los cálculos mentales, mucho más que los de esta generación. Así es. Ahora, para llegar a un lugar, yo solamente pongo el Google Map y eso me va dirigiendo hacia dónde voy. Y entonces la inteligencia espacial, cuando no se tenía ese recurso, se iba desarrollando más, sabía cuántos metros debía girar, cómo iba a llegar acá, entonces ya no se da. Anteriormente nosotros memorizábamos número de teléfono, memorizábamos fechas de cumpleaños, y ya como tenemos el celular que nos avisa de todo, ya hay poco estímulo de la memoria. Entonces, no se trata de competir con la inteligencia artificial ni competir con la tecnología, porque eso lo hace más rápido que nosotros. Ahora queremos redactar una carta, solamente le doy unos comandos y en 30 segundos la inteligencia artificial nos redacta una carta mucho mejor que lo que quizás nosotros pudiésemos hacerlo, o nos demoraríamos una hora para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el papel del educador de hoy? Que yo creo que hacia esa dirección nuestros líderes educativos deben dirigirse, porque vamos a seguir fracasando si seguimos queriendo enseñar como nosotros aprendimos o pretender que el estudiante de hoy es igual a lo que fuimos nosotros. Hay que trabajar con la curiosidad, con la criticidad y la creatividad. La inteligencia artificial no tiene esto, la tecnología no tiene esto, y ese es el papel del docente de hoy, hacer lo que la tecnología no puede hacer. Estimular lo que la tecnología y la inteligencia artificial no puede estimular. Las 13: creatividad, criticidad y curiosidad. Mientras más curioso sea el estudiante, lo sacamos de su zona de confort en medio de esa sociedad que se ha acostumbrado a la inmediatez, a lo que no me incomoda. Nosotros lo sacamos de ese espacio y le permite desarrollar propuestas, le permite emprender, le permite reaprender, que es una de las habilidades más significativas que el docente debe estimular hoy, porque los conocimientos se van actualizando con mucha frecuencia y lo que yo sabía hace 2 años probablemente está obsoleto para hoy. Entonces, lo único permanente es el cambio, y el que no cambia, el cambio lo cambia. Entonces, en ese escenario debemos tener educadores más abiertos a ese reaprendizaje constante y preparar a los chicos para tener siempre esa actitud frente a la vida. Bueno, estamos viendo que nos están hablando de cambios de actitudes con las aptitudes que cada uno tenga. Ahora bien, dijimos que íbamos a incluir, para hacer un hecho de inclusión, usted tiene que aceptar, debe haber aceptación. Y yo estoy preocupada. Ya no son las personas con discapacidades especiales. Ahora, si yo soy negra, porque lo soy, debo peinarme de una forma muy especial. ¿Qué está pasando con los estereotipos? Que debemos irlos quitando y los estamos poniendo. Habían plasmado ciertos estereotipos, ciertos patrones, y si no era así, nosotros no lo aceptábamos. Eso se manifiesta en muchas maneras, con los estudiantes con condiciones especiales, con alguna etnia específica, con algunas manifestaciones culturales específicas. Caíamos en ese error de cuestionar lo que no era parecido a lo mío. Por ahí se dice que se encontraron en un cementerio un latino y un asiático,
y el latino veía que el asiático le llevaba un plato de comida allí en la tumba a su pariente, y el latino le dice, ¿y cuando tu pariente fallecido viene a comerse esa comida? Dice, cuando el tuyo venga a oler tus flores. Y vemos cómo nosotros somos fácil a cuestionar, a criticar, y creo que hemos crecido en muchos aspectos. Por lo menos siempre decíamos que Panamá es un crisol. Sin embargo, en la representatividad panameña se excluía ciertos patrones, bueno, como no aceptar el Congo, incluso para el desfile de las 1000 polleras, para la aceptación de la pollera Congo, todo fue un total proceso. Y pareciera que algunos sectores o algunos grupos han estado en desventaja social. Sin embargo, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ciertamente se habla de la publicación de un resuelto 887, 886, se me va el número preciso en estos momentos, pero yo creo que hay que ir, ¿cuál es el espíritu detrás del decreto? El decreto busca eliminar, erradicar, disminuir las prácticas discriminatorias en los centros educativos, que sí las hay, pero a veces hay una línea muy sutil de pasar la raya, y yo creo que lo que empezó muy bien ha sido desvirtuado y tergiversado en el proceso, y pasamos de reclamar un derecho a reclamar un estilo o una moda. Si a una chica en un colegio en trenzas le dicen que no puede portarlo, yo creo que eso es un acto de discriminación. O si obligan a una chica a alisarse el cabello, yo creo. Pero si a un varón le dice, bueno, aquí los varones utilizan el cabello corto, le regulan el largo, sea caucásico, sea chino, sea indígena, yo creo que no es un tema racial. E inconscientemente quedamos mezclando peras con manzanas y hacemos de temas raciales que no son raciales. Hay que tener mucho cuidado, porque también hay que evaluar el perfil detrás de estas acciones, porque nosotros debemos procurar, uno de los desafíos de la escuela es crear jóvenes que se adapten a las realidades. Entonces, alguien que no conoce de códigos ni comandos, a veces no logran permanecer en trabajos por muchos años, no logran sostener relaciones, no logran adaptar, no logran desarrollar amistades perdurables, porque sin darse cuenta quedaron siendo inadaptados, porque tenemos intereses personales e imponemos nuestros intereses por encima de los códigos que rigen la paz en la comunidad. Entonces, yo creo que hay que revisar muchos aspectos. Anteriormente la educación cometía algunos errores, o no sé si llamarlo errores, pero si llegaba un chico que era zurdo, recuerdo que hace muchos años atrás obligaban a ese chico a hacer derecho. Ahora llega un niño zurdo y la mamá te dice, mi hijo es zurdo, necesito que le consigan una silla zurda a mi hijo. Y este patrón no solamente se queda en este aspecto, que quizás el ejemplo no sea el más atinado, pero nosotros pretendemos adaptar al mundo a nuestros intereses, a nuestros pareceres, y no siempre eso es lo mejor. Bueno, estamos haciendo un análisis sucinto de lo que necesitamos para tener hijos educados, para nosotros mismos irnos educando. La educación hoy en día es continuada y permanente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es momento de iniciar ese cambio, pero cada uno tiene que poner un granito de arena a la hora de llevarlo a la realidad. Antes se pegaba mucho y ahora no se pega ni se llama la atención. Hay un laissez-fairismo. ¿Cómo lo vive la administración de un colegio? ¿Cómo lo viven los educadores? ¿Cómo lo viven los mismos niños? Bueno, esta realidad es bastante triste. Yo creo que uno de los desafíos, porque cada vez se hace más constante encontrarlos con chicos que vienen
creciendo como hierba silvestre, sin límites, sin códigos. Muchos de nosotros nos criamos con abuelos o bisabuelos que a veces habían llegado solamente hasta segundo grado, tercer grado, pero el respetar la opinión ajena, el respetar el bien ajeno, el callar cuando otros hablan, las normas de sana convivencia venían del hogar. Y los chicos ahora salen sin esos códigos. Y muchas veces cuando vemos alguna conducta irregular y buscamos a los padres de familia para dialogar al respecto, vemos que el padre muchas veces muestra las mismas conductas. Yo creo que lejos de ponernos a combatir o a culpar, hay un trabajo fuerte de docencia que hacer con los papás. Del momento que quizás el papel maternal se le dieron otros roles y quizás está más enfocada en brindar recursos económicos o sostener el hogar, y se ha dejado ese proceso formativo. Por allí yo tengo una pequeña mascota que es bastante inquieto, a veces no obediente, y un especialista me dijo, creo que lo separaron muy temprano de la mamá, y que aún en el mundo animal la separación temprana de la madre o que no haya habido la oportunidad de que el espíritu materno haya podido canalizar, formar, procesar al individuo, eso trae resultados más adelante. Y hiperkinéticos se vuelven. Interesante, así es. Y tristemente hay muchos hogares que se ha convertido en una fábrica de delincuentes, con una fábrica de inadaptados. Suena duro, pero es así. Pero yo creo que no hay que rendirse, que hay que seguir luchando. Nosotros creemos mucho en esa educación, por eso por lo menos en la escuela que dirijo, creamos un programa de crianza con propósito, donde nosotros tenemos acercamiento constante según los temas que vamos viendo que los padres necesitan, por lo menos el tema de la sobreprotección. ¿Cuántos niños se les corta las alas del éxito porque la madre es invasiva, la madre no permite que él desarrolle su propia autoconfianza, sus propios anticuerpos, que el niño no juegue, que tenga sus propias derrotas, sus propias victorias, sus propias decepciones, que él sepa resolver sus propios problemas? Una asignación tan sencilla como un mural o un mini mural, ya los papás quieren hacer un grupo de WhatsApp y estar allí pendientes porque ellos lo van a hacer. Y los niños no están desarrollando las habilidades que necesitan. Y nosotros los padres no somos eternos. No somos eternos y hay que prepararlos para la vida porque nosotros no sabemos cuándo es el último momento que vamos a estar. Bueno, si nosotros apapachamos a nuestros niños y no les damos alas, desde luego que nunca volarán. Para nosotros ha sido una distinción tenerlo a usted de invitado en Rompiendo Esquemas, porque no es lo que vamos a poner en los papeles, en la ley, en lo que proyectamos para que se haga, es lo que estamos viviendo. Y el maestro, el educador, lo he visto con mi madre, educadora, ella era la comunidad y la escuela. Ella era eso que yo estoy tratando de hacer desde un programa de radio, desde un programa de televisión, rescatar a la familia. Una familia que le va a gustar ser educada y va a pretender que el maestro lo acompañe en ese caminar. Que en ese cambio que se va a hacer de la letra, de la educación, nosotros podamos también cambiar hacia lo que la gente añora, el sentirnos profesionales. No tanto doctores, no tanto maestrías, que las tengamos, sí, que las llevemos, pero que las pongamos a latir, sí, que se note lo que estamos haciendo. Yo lo felicito. Muchas gracias, Me siento doctora. orgullosa de haberlo visto crecer a usted.
Muchas Es gracias. un hombre de familia. Gracias por haber estado en Rompiendo Esquemas.